La parte fundamental de nuestro proyecto son los escolares, porque sin los escolares el proyecto no existiría. Llevamos caminando junto con las familias y toda la comunidad educativa más de 50 años. Es decir, somos un proyecto educativo y museístico que ya tiene mucha envergadura y reconocimientos enormes también. Hace 50 años, cuando el equipo docente llegó a la partida, se dieron cuenta de que las cosas en el campo estaban cambiando, porque estaba llegando la tecnificación. El maestro que en ese momento estaba en la escuela, don Fernando García, les propone a sus alumnos pues, empezar a estudiar qué cosas estaban cambiando en el campo de Elche. De ahí que las familias colaboren con el maestro aportando donaciones de piezas que en ese momento pensaban que en un futuro iban a desaparecer. ¿Y qué pasó? Que una cosa llevó a la otra y ahora contamos con más de 100.000 ítems. Si al principio las piezas fueron más relacionadas con el tema agrícola, más de nuestra zona del Camp d'Elx, pero poco a poco las donaciones fueron creciendo, fueron trayendo no solo las familias del alumnado que en ese momento estaba en la escuela, sino que se fue corriendo la voz y trajeron pues, también piezas que no estaban relacionadas propiamente con la zona del campo. Ahora mismo contamos con 100.000 piezas, entre ellas muchas tienen relación con el campo y otras tienen relación con la ciudad. De hecho, la calle El Salvador, que es donde estamos ahora mismo, representa los comercios que habían en la calle y, claro, contrasta mucho con la otra zona del museo. Sin el alumnado, el proyecto no existiría, porque el alumnado, las familias y la comunidad educativa son la base del proyecto. En sus inicios, hace 50 años y ahora. La colaboración es básica, la implicación de las familias y de la comunidad es importantísima y es una manera de poder caminar todos en la misma dirección. Somos un colegio de educación infantil y primaria, que quiere decir que atendemos a niños y a niñas desde 3 años hasta 12. Están repartidos en 3 aulas, de manera que en la misma clase hay estudiando niños y niñas de distintas edades. Por ejemplo, en la clase infantil están 3, 4 y 5 añitos trabajando a la vez. En la clase de los medianos está primero, segundo y tercero, y en la clase de los más mayores está cuarto, quinto y sexto. Esto es algo que nos hace ser diferentes o nos caracteriza. Somos un centro unitario y el alumnado se encarga de que el proyecto siga funcionando día a día. La base son ellos y ellas. ¿Qué quiero decir con que la base son ellos y ellas? Que desde las 9 de la mañana hasta que acaba la jornada escolar es un no parar. No solo en libros y en trabajos o en lo que les competa en su curso, sino que tenemos multitud de actividades que están relacionadas con el proyecto museístico y están relacionadas con la zona en la que estamos, del Camp d'Elx, que hacen que aprendan muchísimas cosas que a lo mejor no encontrarían en los libros.